Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, UNAM. Voces que unen continentes. Te ayudamos a conocer las realidades de Asia, África y Oceanía y su relación con México, a través de breves cápsulas de análisis con la participación de especialistas en el área. Pues muchas gracias al Programa Universitario de Estudios de Asia, África y Oceanía por esta invitación. Y pues comienzo con mi nombre. Mi nombre es Fabio Barbosa Cano y soy investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenezco al área de estudios sobre la energía y esta área se creó también desde hace unos 40 años, cuando el petróleo era muy abundante en nuestro país. Pero en los últimos años, el petróleo ha iniciado un proceso de declive, ¿verdad? En ese momento, cuando la extracción petrolera venía disminuyendo, nosotros iniciamos nuestra investigación que sin abandonar el petróleo, porque el petróleo todavía es muy importante, todavía somos uno de los países que extraen más de 1 millón de barriles diarios. Es un grupito muy selecto de unos 10, 12 países. Pero ahora también, además de petróleo, estudiamos las llamadas energías limpias. Eh, las energías limpias son básicas. Las principales son la energía que se obtiene de la irradiación solar y la energía que se obtiene a partir del viento. Entonces, estudiando estas dos fuentes de nueva energía eléctrica, encontramos que fue nuestro primer hallazgo de la investigación que empresas extranjeras ya tenían desde finales del siglo pasado importantes estudios, mapas sobre las zonas de viento en nuestro país. Pero más importante aún, ya tenían contratos de arrendamiento o contratos con otras formas de posesión de grandes espacios geográficos, y entre las más importantes empresas que iniciaron una temprana incursión está un fondo de inversiones australiano, y ligada a esta una empresa llamada Prenial. Les confieso que por más que he querido desatar las siglas, no he encontrado su nombre de esta empresa. Pero también tengo que aclarar a las personas que nos hacen favor de escuchar que Predial se caracteriza por estar cambiando constantemente su nombre. Participó en las llamadas allá se le llamaron temporadas abiertas, para poder acceder a tener polígonos en las zonas eólicas y solares, pero participó con dos nombres distintos. Y así fue modificando su nombre de tal manera de siempre más o menos mantener pues una misma, hacer difícil hacer un seguimiento con ella. Por eso siempre me refiero a Prenial. Les adjunto un documento que ojalá se pudiera también
publicar, y es una nota periodística publicada en el periódico español El País, que se llama La empresa australiana desemboca en España, creando una filial de inversión. Sin detenerme mucho en los antecedentes de esta compañía inversionista procedente de Oceanía, paso a ver fundamentalmente las prácticas de esta empresa en las comunidades del Istmo de Tehuantepec. Allí se convierte en una de las empresas con mayor número de polígonos, es decir, de espacios geográficos. Lo que estoy mostrando, por lo menos para quienes en este momento nos están escuchando, es que en la gráfica que ustedes ven, se ve casi todo el estado de Oaxaca, este, pero las zonas de más alto potencial eólico se encuentran en los puntos que allí están dibujados con color azul y rojo, que son los puntos en el extremo, digamos, casi en el litoral que da al Pacífico. Muy cerca está la refinería de Salina Cruz, Oaxaca. Si ustedes ven la parte superior, la parte más arriba de mi documento, van a ver allí el águila mocha. Aparece también la Comisión Federal de Electricidad, etcétera. De tal manera que creo que estamos bien documentado cómo está el potencial eólico en el extremo sureste. Sí, el sureste del Istmo de Tehuantepec. Pasemos a la siguiente ilustración. Y esa siguiente ilustración, vamos a notar cómo se le están dando los créditos, especialmente del financiamiento, es decir, la institución que dio el dinero para hacer la investigación es una agencia estadounidense. Entonces quiero mostrar aquí la dependencia de nuestro país, de estas agencias norteamericanas. Voy a mostrar ahorita una situación muy, muy especial. El centro de digamos, donde está concentrada las concesiones para poder instalar parques eólicos, se localiza en el municipio de Juchitán. Este municipio de Juchitán tiene litorales frente a una gran laguna que se llama Laguna Superior. Por razones históricas de la política local, de los choques entre los caciques en Oaxaca, de los dirigentes de la Revolución Mexicana en el estado, resulta que Juchitán es un municipio muy grande que tiene también litoral hacia una especie de península muy alargada que prácticamente rodea la llamada Laguna Superior. Entonces, eso es lo que quiero mostrar, esta concentración en los litorales. Entonces, lo que ocurrió en un proceso que dilató aproximadamente unos 10 años, es que la empresa australiana Predial, más o menos para los años 2010, ya era propietaria de la mayor y de los principales polígonos, o sea, las áreas. En el caso de petróleo los llamamos bloques petroleros terrestres o bloques petroleros marinos. En el caso de ellos, pues son bloques en tierra y bloques en el litoral. Para mí los mapas son fundamentales porque muestra que los bloques están numerados, del bloque número 1, el 2 y el 3, que están en tierra.
Y luego puede verse en el mapa, ojalá que ustedes lo vean, lo perciban, como hay una, una larga tira de tierra, parece una península muy alargada, es un capricho de de la geografía, en donde está el bloque prenial número 4 y el bloque prenial número 5. Y esa es la situación. Vean que el mapa lo tomé de la Secretaría de Economía del Estado de Oaxaca. Para la Secretaría de Economía del Estado de Oaxaca, pues ya Predial era la dueña de prácticamente esos litorales. Bueno, además, fíjense cómo el Estado de Oaxaca ya tenía para esos días una dependencia que se llamaba la Dirección de Energía Sustentable. Ya consideraba cinco polígonos el gobierno de Oaxaca bajo el control de los australianos. Un periódico local incluso publicó un dibujo de las torres eólicas frente a la población que se llama Álvaro Obregón, que está prácticamente se toma, cuando yo estuve allí, tomaba un autobús en Salina Cruz, Oaxaca, y más o menos en unos 45 minutos, una hora, estaba uno en Álvaro Obregón. En la ilustración se puede ver cómo en una faja de 200 metros, pues hay una hilera de torres eólicas. Pues las torres dan la apariencia de lejos de ser un tubo metálico y unas tres veletas que en su movimiento cinético se le llama, generan la energía eléctrica. Pues eso es lo que aquí en esta ilustración se está mostrando. Es cómo los litorales laguneros iban a estar ocupados por torres eólicas. Es muy importante aclarar que los habitantes de esta región del Istmo de Tehuantepec inicialmente aceptaron que estuvieran allí los inversionistas australianos extranjeros, pero cuando se dieron cuenta, cuando se enteraron que iban a construir torres en estos litorales, ellos pensaban que van a estar en tierra relativamente alejados de la costa, pero cuando se enteraron que iban a estar prácticamente en la costa, entonces se dieron cuenta de que esa expansión afectaba su medio de vida, lesionaba la actividad pesquera. ¿Por qué razón? Porque las torres tienen una altura de más de 60 metros, las torres que están en el istmo. Hay otras torres, el progreso. Cuando hablamos de energía eólica, se mide por la altura que van alcanzando las torres. Entonces hay torres que tienen la altura de la torre latinoamericana. Bueno, si esa es la altura de las torres, entonces tienen que tener una base en la en la que se asienten y que pueda resistir los vientos tan fuertes, ¿verdad? Que soplan en las costas. Y entonces se construyen unas bases que tienen, están con concreto y varillas que ocupan una superficie de 20 por 20 metros cuadrados. Es bastante, es una porción muy grande. Y tiene 4 metros de profundidad. Para cualquier persona, no se necesita ser experto. Es evidente que esta situación iba a alejar a los bancos de peces que buscan su alimento precisamente cerca de las costas.
de tal manera que si se permitía que se construyeran estas torres, entonces eso iba a significar pues prácticamente que ellos iban a quedar expulsados de su, de su trabajo, que además sus casitas están allí muy cerca, pues también sujetos a un ventarrón tremendo. Este, los árboles crecen allí, pero inclinados, deformes. Entonces, cuando percibieron entonces, acudieron al Poder Judicial, pero como todos sabemos, el Poder Judicial en ese momento estaba en manos de jueces venales, entonces no obtuvieron ayuda, de tal manera que tuvieron que emprender el último recurso que les quedaba, que fue bloqueo, el bloqueo de los caminos, que impidieron el paso de tal manera que impidieron el paso de la maquinaria y de los equipos que se necesitan. Las torres se arman, como dije, utilizan varillas, cemento, concreto, etcétera, y otros equipos, trascabos, para abrir los agujeros, etcétera, etcétera. Se inició ese movimiento de resistencia contra el capital australiano. Ese movimiento de resistencia pudo sobrevivir, sufrió golpizas, asesinatos, e incluso hubo intervención de las fuerzas públicas de la Guardia Nacional, pero pudo sobrevivir al gobierno de Peña Nieto. Se inició el gobierno del presidente López Obrador y allí se creó una nueva situación, prácticamente de intentos de negociación. Y los habitantes, especialmente de una pequeña comunidad en donde tiene la característica de que casi un tercio, muy pequeña, una comunidad muy pequeña, casi un tercio de ellos no sabe leer ni escribir, pues lograron mantenerse. Terminó el gobierno de López Obrador y las veletas no han podido instalarse. Esto que estoy diciendo ha sido, eh, ha sido estudiado en nuestro instituto muchísimo, de tal manera que tengo que reconocer, tengo que aclarar que no soy el primero que está estudiando estos temas. En todo caso, si algún mérito me corresponde, es el de haber actualizado la información. Pasé más o menos una semana en la localidad que allí se ve como Álvaro Obregón y tuve algunas entrevistas y entonces fui conociendo pues estas informaciones que ahorita les estoy dando. No, em, Entonces, este, yo diría que los habitantes de San Dionisio del Mar, como se llama esta comunidad, son muchas las comunidades y muchas las etnias, incluso se dividieron. Algunas etnias incluso aceptaron, les dijeron que iban a participar de las ganancias. A otros les dijeron que iban a crear una especie de cooperativa, y que iba a ser dirigida. Eso es absolutamente falso. Digo, fue un engaño, un engaño. Ni comparten las ganancias,
ni siquiera energía eléctrica, ni siquiera barata, menos gratis, nada, no les da nada. Pero la 4T no, a pesar de, quiero aclararles que yo pertenezco a uno de los organismos reguladores. Yo fui invitado a participar en la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Medio Ambiente. Soy uno de los 5 vocales que constituimos un comité que recibimos algunos dictámenes. A pesar, ¿no?, de eso, pues no han atendido nuestros planteamientos, lo que significa no se han declarado que está cancelada la posibilidad de instalar estas instalaciones, que existen una heterogeneidad en la 4T, eh, en fin, el propio presidente López Obrador acusó las empresas que actuaron como en tierra de conquista. Aquí quiero pasar a un punto muy importante, que es los estudios sobre la economía regional que hicieron la compañía australiana llamada Prenial. Esos estudios son obligatorios y se llaman la manifestación de impacto ambiental. La respuesta que dio, el estudio que dio Prenial se puede resumir en un diagnóstico en que niega la posibilidad de que continúe el desarrollo económico en el sur itzmeño con las actividades tradicionales. Más adelante, si ustedes me lo permiten o si ustedes lo preguntan, yo les voy a mostrar el interior de una torre eólica y lo que se llama el aerogenerador. Y van a ver que es un aparato muy complicado que es necesario, que requiere que esa fase del proceso de la cadena de valor, esa fase del proceso productivo, esté a cargo de ingenieros. Es imposible que pescadores pasen de pescar con red, además con recursos muy artesanales. Pero eso no significa que se deba de desaparecer empleos, ¿verdad? Eh, bueno, normalmente las MIAs, como se llama la manifestación de impacto ambiental, había sido o fue en tiempos de Peña un documento de mero trámite, casi un trámite que las empresas llenaban para cumplir, ya cumplimos con la mía. En este caso no, en este caso los australianos hicieron, según ellos, un estudio sobre la economía regional. Entonces, lo que dice Peñal es esto. Aquí sí voy a leer textualmente para no estar equivocándome. Los suelos en el istmo de Tehuantepec son salinos. Incluso desde el punto de vista petrolero se le llama la cuenca salina. La sal aflora a veces a la superficie de la tierra. Se forman domos de sal en la superficie y desde luego existen en el subsuelo. Los suelos son salinos, no aptos para la agricultura, además con problemas de drenaje, compactados por una ganadería desordenada. Han sido desde siempre desfavorables esos suelos para la agricultura y para la ganadería. Ahora, con la explosión demográfica, serán menos productivos. Esos cultivos se reducen a pues productos de poca rentabilidad.
como el maíz y el sorgo, cuando el maíz es el alimento fundamental de nuestro pueblo. Yo tengo fotografías en donde están los parques eólicos, ahí casi al lado, hay milpas, y entonces no pueden crecer, se acuestan las milpas, y sin embargo la gente insiste en sembrar milpas. A veces se construyen unas bombas, que sean, la gente les dice bimbas, se llaman en petróleos, sistemas mecánicos de producción, es bombear el petróleo con bombas que tienen movimientos oscilatorios, suben y bajan. Pues casi al pie de esa, donde están las bombas, la gente cuando puede siembra sus pocos, dos, tres, quiere cosechar maíz, porque además al mismo tiempo que sale el maíz, salen los ejotitos, sale la flor de calabaza. Entonces, ¿cómo atentar contra el alimento? Ese es el problema fundamental. Eso es lo que principalmente quiero señalar en esta sesión a la que me han dado oportunidad de estar platicando. Entonces, definitivamente, personalmente rechazo este diagnóstico. Yo creo que una política de crecimiento, de desarrollo económico, debe sustentarse en la vocación productiva de la región. Esta zona de la que estamos hablando es la zona lagunar más importante de nuestras costas en el Pacífico. Ahora, durante el estudio yo pude constatar personalmente que aunque disminuidas, por las razones de contaminación que vamos a ver, todavía sobreviven pequeñas cooperativas pesqueras que con un saneamiento urgente podían desarrollarse y mantener a la población, y si tuvieran apoyo, incluso avanzar hacia el Pacífico y dar muchos otros empleos. ¿Por qué vamos a estar alimentándonos con lo que se llama comida chatarra en lugar de aprovechar nuestra riqueza pesquera? Es una pregunta muy, pues desde mi punto de vista, que repito en donde quiera que me dan oportunidad de hablar. ¿Por qué se destruyen empleos y luego están buscando, pues hay que diversificar las exportaciones, pues hay que producir para nosotros, aprovechar nuestros recursos, evitar, o sea, no estoy hablando contra el capital extranjero, estoy hablando contra ciertas formas de extensión, de expansión del capital extranjero. La manifestación de la transnacional australiana presenta unos datos que los voy a leer porque se me hace que, aunque existe una biblioteca entera sobre estudios en el Istmo, especialmente reconozco el trabajo de mi colega, el compañero Olmos, el maestro Olmos, que hizo su tesis de maestría incluso sobre esta zona, que publicó en reuniones de Amesider muchos trabajos, etcétera. Y hay muchos estudios, ningún trabajo va a repetir lo que dijeron los australianos, más que en este momento que lo voy a repetir para ustedes, aunque es algo penoso. Dice Prenian que evaluó la carga bacteriana en el sistema lagunar, o sea, las bacterias que están en la laguna. Asegura que recogió muestras en 13 estaciones y concluye, independientemente de cuál fue el sitio de la recolecta, en las 13 estaciones la cantidad de coliformes totales superó en 4 a 5 órdenes, 4 o 5 veces lo estipulado en la normatividad mexicana.
La concentración de coliformes fecales estuvo a 2 órdenes de magnitud encima de lo establecido en la normatividad nacional. Está en el documento de Prenial, que tiene fecha del año 2009, en la página 321. Paso a otra fase muy importante. La compañía australiana Prenial, en el 16 de marzo de 2011, anuncia que vende parte de sus acciones a empresas que van a suministrar electricidad a Oxxo, la cadena de tiendas que ahora creo que tiene como 10,000 tiendas a lo largo de toda la República, y para la producción de cerveza del Grupo Modelo, que también produce la cerveza Heineken, la cerveza alemana. Entonces, vean, el sacrificio que se hace de los pescadores y de los pequeños agricultores y la pequeña ganadería, que a veces es una vaquita enferma, etcétera, es para financiar que los Oxxos estén prendidos 24 horas, mientras que los changarritos que están quebrando, los changarritos, las tienditas, los mercados populares, tienen que vender, tienen que comprar la energía eléctrica y los otros la tienen barata, subsidiada. Aquí lo que se plantea, pues, es que las grandes utilidades que deja la industria cervecera, pues se utilicen para el saneamiento de las aguas de las lagunas, que es el sistema lagunar más importante del Pacífico mexicano. Eso es una conclusión obvia. Sigamos adelante. Yo creo que ya. Entonces, me detengo en esto porque Rafael Olmos Bolaño se llama nuestro compañero que ha trabajado el tema. Seguimos adelante y voy a pasar al segundo tema, que es empresas australianas en el campo Trión. Aquí, fíjense que, al contrario de las críticas que formulé en contra de la empresa australiana que hizo esta expansión en eólicas, aquí voy a hacer un reconocimiento a que la inversión australiana trajo nuevas tecnologías. Lamentablemente, no hay un programa que nos permita tener a nuestros estudiantes de la Facultad de Ingeniería haciendo su práctica en las plataformas para que aprendan esas nuevas tecnologías. Pero qué bueno que se van a desarrollar frente a la costa de Tamaulipas. El campo al que me refiero, donde está la inversión australiana, se llama Trión. Se localiza a porque nunca en investigación tenemos cifras así súper exactas, a unos 180 kilómetros de distancia de la costa de Tamaulipas. Y en este punto sí hay más exactitud, a 30 kilómetros de la línea fronteriza con los Estados Unidos. Este campo fue descubierto en el año de 2012 por Petróleos Mexicanos, pero con una plataforma rentada por compañía extranjera. Se encuentra en aguas ultra profundas y se espera que la producción, va a comenzar hasta septiembre de 2008. Es decir, más de un cuarto de siglo después de su descubrimiento. Vean la lentitud de las inversiones en petroleras. Por eso, cuando afirman el petróleo ya se acabó, la gallina de los huevos de oro ya murió, decimos eso es falso. Va a haber petróleo dentro de 20, 30, 40 años, 50 años. Pero lo que está pasando es que es un petróleo cada vez más
escaso. Ya no es posible que volvamos a alcanzar una pendiente positiva en la curva donde se expresamos extracción petrolera. La producción está cayendo día a día desde hace 20 años. Por eso que es necesario estudiar también las energías renovables. ¿Por qué tanto tiempo tardó en ser explotado Trión? Porque Trión es el tercer mayor proyecto en aguas profundas en el mundo. Tiene tal complejidad que es el tercer campo que va a desarrollarse en estas profundidades. De tal manera que es un gigante pequeño. Ni siquiera alcanza la evaluación, que la evaluación también es un asunto siempre de una estimación. El volumen de este campo no alcanza los 500 millones de barriles. Pero según los criterios que se utilizan por la banca de inversiones de los Estados Unidos, puede ser estimado como gigante porque se espera una producción de 120,000 barriles diarios por lo menos en un año. Bien cuidado, la empresa australiana, que en este caso se llama Woodside Energy, la primera aportación que hicieron los australianos es que la estructura de este campo ha sido objeto de una evaluación exhaustiva. Se perforaron 6 pozos a lo largo del yacimiento para obtener la mayor información para el mejor entendimiento de la complejidad y de la estrategia de desarrollo. Sobre el plan de desarrollo, fíjense ustedes, va a tener 7 pozos inyectores de agua y 2 pozos inyectores de gas. ¿Para qué es esto? Desde el comienzo se está haciendo una estrategia de mantener la presión interna del yacimiento. En Petróleos Mexicanos tenemos que decir, tenemos que reconocer, tenemos que informar, es obligatorio incluso, porque la gente espera de nuestro instituto información útil, información creíble. Miren, todo el gas del gran yacimiento de Poza Rica se quemó durante décadas. Hay películas en el instituto y en la universidad. En los mejores tiempos del petróleo hicimos incluso un seminario nacional solo sobre la industria petrolera. Examinamos canción petrolera, corridos petroleros, cine petrolero, etcétera, etcétera. Y allí vimos en cine petrolero películas que muestran a Poza Rica en la noche, una población totalmente iluminada. ¿Por qué? Por la quema de petróleo. Pero fíjense esta nota, que eso sí también ya lo hemos publicado 80 veces, pero vale la pena repetir una vez más. Cantarell, un gigante casi único en el mundo, todo su gas se quemó durante años hasta que no se construyó, o sea, por la prisa de tener dinero. Entonces aquí la estrategia que están siguiendo es una explotación más ordenada, no una explotación depredadora. Entonces todo esto es, digamos, una tarea que le reconocemos a la empresa Woodside. Entonces paso finalmente al problema del litio. El litio es un elemento de la tabla periódica. Entonces se conoce el litio pues desde el tiempo de Miguel Hidalgo, para acabar pronto. Y desde entonces ha tenido pequeñas aplicaciones, pero muy recientemente cobró una gran relevancia porque los chinos
descubrieron que puede ser aplicado, puede ser utilizado en las baterías de los automóviles eléctricos y también en otros artefactos eléctricos. Por ejemplo, ustedes van a comprarse una rasuradora, una computadora, allí en la propaganda les van a decir que ahora es su rasuradora y litio, que ya a la hora de cargarla tienen ventajas, bla, bla, bla. Como se sabe, o como estamos publicando, porque también nosotros ya estamos metiéndonos a otra área, en nuestro país existe litio en más de 20 entidades de la República, 20 estados. El presidente Obrador nacionalizó estos recursos en 2023 y poco después canceló las concesiones a las empresas que detentaban estas concesiones. La presidenta Sheinbaum ha manifestado su interés en que se desarrollen esos recursos. Naturalmente, apoyamos esa iniciativa, pero lo anterior obliga a los economistas mexicanos interesados en el tema del litio a estudiar el comportamiento de los principales países productores para tener una comprensión del mercado internacional que nos evite incurrir, como en el caso del petróleo, en extracción excesiva que tempranamente provocó sobreoferta y desplome de precios. Pues con esto termino mi exposición y yo les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Podcast dirigido y producido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía de la UNAM. Dirección académica, Alicia Girón. Dirección ejecutiva y técnica, José Luis Maya. Producción técnica, Gabriela Gallegos y Michelle Volantín. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.